Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que, para muchos de nosotros, es una fuerza que no se puede controlar, un sentimiento que simplemente sucede. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la inevitabilidad, y más específicamente en la inevitable sinceridad del amor de Serkan Porozge. Sé que muchos de ustedes son fans de sus historias, de su química, y estoy aquí para desglosar por qué este amor, según nuestro título, es simplemente inevitable. Así que si eres un apasionado de las grandes historias de amor, de esos romances que te hacen creer de nuevo en el destino, quédate conmigo. Y antes de que nos zambullamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos y de apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para todos ustedes. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Vamos a empezar desmenuzando este título tan potente. Serkan se sincera, su amor por Ozge es inevitable. La clave aquí está en esas dos palabras, se sincera e inevitable. No es solo que Serkan sienta amor por Ozge, sino que llega a un punto de honestidad radical, de abrirse por completo, y en ese acto de sinceridad, se revela una verdad inmutable: su amor por ella es algo que estaba destinado a ser, algo que no podía eludir, ni evitar por más que lo intentara. Piensen en ello. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos luchando contra nuestros propios sentimientos? Tratamos de racionalizar, de poner barreras, de convencernos a nosotros mismos de que lo que sentimos no es lo correcto, o no es lo que deberíamos sentir. Pero hay amores, hay conexiones, que trascienden toda esa resistencia. Y parece que la historia de Serkan y Ozge es precisamente una de esas. ¿Qué significa que un amor sea inevitable? No es solo una cuestión de química o atracción física, aunque ambas son importantes, por supuesto. La inevitabilidad sugiere un destino, un hilo conductor que une a dos personas de una manera tan profunda que las circunstancias, los obstáculos, incluso las propias dudas internas, terminan desmoronándose ante la fuerza de esa conexión. Es como si el universo conspirara para que estuvieran juntos, o como si ellos mismos, en su esencia más pura, estuvieran predestinados a encontrarse y a amarse. Y cuando Serkan se sincera, no está solo admitiendo un sentimiento, está aceptando esa inevitabilidad, está abrazando el hecho de que este amor es una parte fundamental de quién es él y quiénes son ellos como pareja. Imaginen la escena. Quizás Serkan ha estado intentando mantener una distancia, por orgullo, por miedo, por responsabilidades que sentía que lo ataban. Tal vez ha habido momentos de conflicto, de malentendidos, de esos dramas que hacen las historias tan interesantes. Pero llega un punto de quiebre, donde toda esa fachada se cae. Y ahí está él, vulnerable, expuesto, diciendo, no puedo más. Esto es lo que siento, y esto es lo que va a ser. Esa sinceridad no es una elección casual, es una rendición ante una verdad más grande. Es reconocer que intentar negar este amor sería ir en contra de su propia naturaleza. Y pensemos en Ozge. ¿Cómo reacciona ella ante esta sinceridad? Porque una parte crucial de la inevitabilidad de este amor debe ser también la reciprocidad, o al menos la receptividad. Si Serkan se abre de esta manera, es porque intuye o sabe que Ozge también está en ese camino, o al menos, que su corazón responde a esta honestidad. No se trata de una confesión unilateral que cae en el vacío. La inevitabilidad de su amor implica una resonancia entre ambos. Ahora, ¿qué hace que la historia de Serkan y Ozge sea tan especial, tan digna de ser calificada como inevitable? Podríamos estar hablando de una conexión profunda a nivel de almas, de esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, de esos momentos compartidos que parecen fugaces pero que dejan una huella imborrable. Tal vez han superado juntos adversidades que habrían roto a cualquier otra pareja. Quizás comparten sueños, valores, una forma de ver la vida que encaja a la perfección. O a lo mejor simplemente hay esa chispa, esa magia, que te dice sí, ellos dos juntos son el orden natural de las cosas. La sinceridad de Serkan no es solo un acto romántico, es una declaración de principios. Es decir, soy quien soy, y mi amor por ti es una parte innegociable de mi identidad. Esto es poderoso. Nos enseña que a veces, la mayor valentía no está en luchar contra nuestros sentimientos, sino en abrazarlos plenamente, especialmente cuando esos sentimientos nos llevan hacia una conexión genuina y profunda con otra persona. Podríamos especular sobre los obstáculos que Serkan tuvo que superar para llegar a este punto de sinceridad. ¿Fueron presiones sociales?
Expectativas familiares. Miedos personales sobre la vulnerabilidad o el compromiso. El hecho de que haya tenido que sincerares sugiere que hubo una lucha interna. Y el hecho de que su amor sea inevitable nos da la esperanza de que, a pesar de esa lucha, el amor prevalece. Y esa es una lección universal. Este título también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos experimentado alguna vez la sensación de que un amor era inevitable? Esa persona que simplemente apareció y se sintió como si siempre hubiera debido estar allí. O quizás hemos tenido que luchar contra ese sentimiento solo para darnos cuenta, con el tiempo, de que la resistencia era inútil. La historia de Serkan Yozge, al ser presentada como inevitable, nos da permiso para creer en esas conexiones poderosas, en esos amores que, a pesar de todo, encuentran su camino. La belleza de la sinceridad es que derriba muros. Cuando alguien se muestra vulnerable y honesto, crea un espacio para que el otro también lo haga. Y en ese intercambio de honestidad, el amor puede florecer sin miedo. La inevitabilidad, en este contexto, no es una trampa, sino una validación. Es la confirmación de que lo que sienten es real, es profundo y tiene un propósito. Pensemos en la química que debe existir entre Serkan y Yozge para que su amor sea percibido como inevitable. No es solo que se gusten, es que se entienden en un nivel más profundo. Se complementan. Se inspiran mutuamente. Sus personalidades, sus fortalezas y debilidades, parecen encajar como las piezas de un rompecabezas perfecto. Y cuando Serkan finalmente se rinde a esa realidad, cuando se sincera, está aceptando que esta es la pieza que completa su propio rompecabezas personal. La inevitabilidad también habla de resonancia. Dos personas inevitables la una para la otra resuenan en todos los niveles. Sus almas se reconocen. Sus corazones laten al unísono. Y es esta resonancia la que hace que la lucha contra esos sentimientos sea, en última instancia, fútil. Porque la naturaleza misma de su conexión los empuja el uno hacia el otro. Y cuando Serkan se sincera, no es solo una declaración de amor, es una declaración de autenticidad. Es un momento en el que deja de fingir, deja de resistirse a lo que su corazón le dicta. Y en esa autenticidad reside la fuerza de su amor. Es un amor que no se basa en la conveniencia o en la obligación, sino en una verdad profunda y personal. Así que al final, la sinceridad de Serkan no es solo un evento, es un punto de inflexión. Es el momento en el que la resistencia se rompe y la verdad sale a la luz. Y esa verdad es que su amor por Yozge es algo que no puede ser evitado. Es parte de su destino, parte de su historia. Es, en pocas palabras, inevitable. Y eso, amigos míos, es lo que hace a su amor tan especial, tan inspirador, y tan hermoso. Hemos explorado la profundidad de la sinceridad de Serkan, el significado de la inevitabilidad en el contexto del amor, y cómo estos dos elementos se entrelazan para crear una conexión poderosa y predestinada entre Serkan y Yozge. Hemos visto cómo la vulnerabilidad y la aceptación son claves para abrazar un amor que se siente escrito en las estrellas. Y hemos reflexionado sobre la universalidad de estas experiencias en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje a través de los sentimientos y las historias que nos tocan el corazón. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este concepto de amor inevitable. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué opinan de la sinceridad como catalizador del amor? Dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante o entretenido, por favor, regálenme un gran like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.